finalmente después de un tiempecito de recuperación de cuestiones de mi salud y donde pues me ausenté unas semanas de la congregación inclusive y pues de la predicación, que la verdad es que después de escuchar a mis hermanos y la gracia que Dios les ha concedido para presentar su palabra, pues de repente sí me venía el pensamiento y si ya, que se queden de planta los hermanos, pues Dios los está ayudando. Este, y bueno, gracias a Dios por el privilegio que nos da de compartir su palabra, hermanos. Gracias a Dios. Yo no sé cómo están pasando ustedes todas estas enseñanzas. Yo creo que Dios nos está hablando. Yo creo que Dios está hablando a esta iglesia porque aunque se están compartiendo en las redes sociales y ayer mirábamos que algunas estadísticas, por ejemplo, de YouTube, que nuestra hermana Oyuki nos hizo favor de llegar y que gracias a Dios la palabra está llegando a otros lugares, a otras personas, pero definitivamente Dios nos está hablando a nosotros. La palabra que nos está exponiendo es para nosotros, para los que estamos aquí en Iglesia Bíblica de Puebla Sublime Gracia. Son cosas que el Señor, que conoce nuestros corazones, nos quiere hablar, nos está hablando y evidentemente quiere que respondamos, ¿no? Evidentemente está esperando que respondamos nosotros. Entonces, yo creo que el Señor nos está bendiciendo, yo creo que el Señor nos está hablando, yo creo que en su gracia y en el amor que tiene por cada uno de nosotros nos está corrigiendo. Yo creo todo eso. Y bueno, pues viendo la gracia que el Señor está derramando, pues seguiremos hablando acerca de estos pecados en los cuales los creyentes, porque recuerden ustedes que el objetivo es hablarle a los creyentes, la serie en la que estamos nosotros inmersos ahorita, el título general es El peligro del pecado en la vida del creyente. Asumimos nosotros que hay un peligro, que hay un riesgo, y por eso es que hemos pedido dirección a Dios para estar hablando de estos riesgos en los cuales el creyente se enfrenta. Y el día de hoy, en este tema, en el título del tema del día de hoy, pues presenta una paradoja, hermanos. Creyentes incrédulos. Esto plantea una paradoja porque en teoría estas dos cosas son cuestiones contrarias. Tal como nos lo muestra la Escritura, una cosa es un creyente, uno que cree, pero por otro lado está la incredulidad y la incredulidad es aquel que no cree. Entonces el título en sí presenta ya una paradoja, sin embargo, es una realidad. La incredulidad, el injusto pecado de incredulidad, y entenderemos ahorita en el desarrollo porque hay injusticia también en el pecado de incredulidad cuando se practica por un creyente. Cuando se practica por un creyente. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que nos bendiga. Padre, te agradecemos este día. Te agradecemos permitirnos estar juntos, estar reunidos. Gracias, Señor, por toda tu gracia y por toda tu bondad para traernos, congregarnos y sentarnos a escuchar tu palabra, Señor. Ahora haz que produzca el fruto deseado por ti, Señor. Enséñanos, instrúyenos y sobre todo convéncenos que estamos capacitados para hacer tu voluntad en tu gracia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. A mí, Señor, a mí dame tu ayuda. Hazme capaz de poder transmitir tu palabra tal cual tú lo quieres, porque es tu mensaje, Señor. Por Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos. Amén, Señor. Amén. Bien. A manera de introducción, hermanos, quiero presentarles algunas información. Quiero
ponernos en contexto y a manera de introducción, quiero hablar primero de lo que es el pecado de la incredulidad en la vida de un no creyente. O sea, quiero que partamos de ahí, de lo que es el pecado de incredulidad, tal cual la Biblia lo muestra en una persona no creyente. Eso es lo que le voy a mostrar ahorita y hago el énfasis porque la esencia y el objetivo de la enseñanza no es enfocarnos en el pecado en la vida del no creyente. El énfasis de la enseñanza, el objetivo es que nosotros entendamos al final de esta enseñanza que un creyente puede caer en un pecado de estos y puede practicarlo y todas las implicaciones que eso tiene. Ese es el objetivo, hermanos. Pero como introducción le voy a mostrar lo que la Biblia nos enseña acerca de este pecado en la vida del no creyente, del que no es cristiano. Esto es importante y por eso hago el énfasis. ¿Qué es el pecado de incredulidad? Bueno, es el rechazo a creer en Dios. Por eso lo aclaro, porque pues un creyente es creyente porque cree en Dios, porque le ha sido dada el don de la fe y cree en Dios y cree que Dios puede y entonces esa es la grande diferencia. Pero entonces el pecado de incredulidad es el rechazo a creer en Dios, en sus promesas, en sus mandamientos y la salvación ofrecida por Jesucristo. Además, es considerado grave en las Escrituras. Este pecado es considerado grave en las Escrituras porque niega la fe y aleja a la persona de la gracia divina, resultando en condenación y en la imposibilidad de recibir el perdón. Discúlpeme si voy a estar redundando y recordándole que esto que estoy dando ahorita en este momento, es en el no creyente. En el no creyente se manifiesta como una negativa de confiar en Dios, un obstáculo para poder ser salvo. ¿Y por qué? Pues porque la salvación es por gracia, pero a través de la fe, a través de creer. Y la incredulidad estorba precisamente a eso. Puede llevar a la corrupción de la mente. El practicar este pecado lleva a la corrupción de la mente y el corazón, así como la imposibilidad de escapar del pecado. Todas las cosas en la vida espiritual son por fe, hermanos. Por fe nosotros alcanzamos la gracia de Dios, por fe nosotros alcanzamos la ayuda del Señor, por fe, como lo dice la Escritura, nos es transmitida de la pureza y de la santidad de Dios, y es que nosotros vamos creciendo en pureza, creciendo en santidad. Es por fe todo esto. Entonces la incredulidad es un impedimento para todo esto en la vida espiritual. Nosotros enseñamos que la Escritura afirma que Cristo murió por todos los pecados, es decir, su sacrificio fue suficiente para pagar por los pecados del mundo entero. ¿Pero por qué decimos esto? El perdón solo llega a una persona cuando se arrepiente y cree. El anuncio del Evangelio es arrepentíos, pero también arrepiéntete de tu pecado de incredulidad y cree. El llamado al Evangelio, la base del Evangelio es arrepiéntanse y crean. Y eso implica arrepentirnos también de nuestra incredulidad, de no haber creído en Dios, de no creer en Dios, de no creer en su bondad, de no creer en su gracia, de no creer en la salvación que Él ofrece. Hasta que recibimos por fe la provisión de Dios en Cristo, todavía estamos en nuestros pecados. O sea, hasta el momento en que nosotros nos rehusamos a creer en Dios y a recibir la provisión de Dios que es por fe, nosotros seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y los que mueren en la incredulidad, entonces mueren
en sus pecados. Los que no se arrepienten y no creen y no se arrepienten de su incredulidad y mueren, mueren en sus pecados. Y mueren en todos sus pecados. Mueren en sus pecados de mentira, mueren en sus pecados de robo, de hurto, de los pecados que hayan practicado, mueren en ellos. Porque no recibieron por fe toda la provisión que Dios había dado. Por eso es que nosotros decimos, mientras tienes vida, tienes esperanza. Si el Señor te tiene con vida, es porque todavía te está dando la oportunidad de que te arrepientas y de que creas. Te está dando la oportunidad que te arrepientas y creas. ¿Cuánto tiempo va a ser eso? No lo sabemos. ¿Puede pensar un joven que porque tiene 15 años, entonces todavía le queda mucho tiempo en el que el Señor lo va a esperar? No. Tu juventud no es garantía de que todavía te quedan muchos años de vida. No es garantía. Les decía que platicaba con un joven el día de ayer y el día de ayer recordaba que el día en que enterramos a mi padre, el lugar de al lado estaba fresco, había flores frescas, era una tumba reciente. Y al otro día que yo regreso, después de haber enterrado a mi padre, al otro día yo regresé solo. Quise estar un rato solo con él. Y me encontré a las personas de esa tumba, a los familiares de esa tumba. Una señora que estaba cantando unos cantos y llorando, y unas mujeres jóvenes a su alrededor, también llorando, quebrantadas. Al final, después de un rato que se retiraron, se despidieron de mí, me dijeron que Dios le bendiga, que Dios le dé consuelo. Era una mujer que acudía a una congregación. Y yo le pregunté, ¿es su esposo? Y me dijo, no, es mi hijo, 19 años. Me lo mataron. Querido joven, tu juventud no es garantía de que vas a vivir muchos años. Mientras tienes vida, tienes esperanza para arrepentirte y creer. Tienes esperanza para arrepentirte y creer. Bueno, les decía que los que mueren en incredulidad mueren en todo su pecado, pero los que confían en Cristo para su salvación ya no mueren en pecado, mueren en Cristo. Sus pecados han sido perdonados a través de la fe en Cristo, a través de la fe en Cristo. La Biblia enseña que somos justificados a través de la fe, pero también dice que sin fe somos condenados. La vida espiritual, todo lo que corresponde a la vida espiritual es por fe, amados, contrario a la incredulidad. El perdón se recibe a través de la fe en Cristo y viene con la promesa de una eternidad en el cielo. La falta de fe nos mantiene sin perdón y destinados a una eternidad en el infierno. En la Biblia, creer o tener fe es algo más que pensar que algo es un hecho, o sea, es algo más que información intelectual. En la Biblia, la fe es un don. La fe tiene que ver más con la confianza en la bondad, el poder y el amor a Dios. Que le vayamos conociendo y conforme le vamos conociendo, vayamos creyendo que Él es y Él es así, tal cual la Escritura nos lo dice y nos lo va revelando. Así que en las Escrituras el pecado de incredulidad no es simplemente ignorancia, sino que es rechazar voluntariamente el don gratuito de Dios de perdonar el pecado, es decir, la salvación. Es rechazar voluntariamente. El pecado de incredulidad no es meramente el desconocimiento de algo o la ignorancia de algo, no, porque hay gente que ha escuchado, y ha escuchado muchos años, y siguen siendo incrédulos. Y lo que han escuchado no les ha sido de provecho para creer, para creer. ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? Y con esto termino esta parte que introductoria acerca de la incredulidad en la vida del no creyente. ¿Qué dice la Escritura? Por mostrarte un pasaje, pero es un pasaje muy importante. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, sin fe es que
imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que es lo mismo, en incredulidad, porque no tener fe es igual a tener incredulidad, ¿estamos de acuerdo? Con incredulidad o en incredulidad es imposible, no se puede agradar a Dios. No se puede agradar a Dios. Perdón, estas tecnologías. El texto es muy importante. El texto es muy importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y además, para el mejor entendimiento de estas palabras del autor de la carta a los Hebreos, que al día de hoy, como lo hemos dicho, todavía no se sabe a ciencia cierta quién fue el autor de la carta a los Hebreos, pero sí sabemos que esta carta fue dirigida a un grupo de cristianos judíos, hebreos precisamente, que estaban padeciendo persecución. Ese es el contexto de la carta a los Hebreos. ¿Y sabe qué? Muchos de esos hebreos estaban claudicando de la fe. Estaban desanimados a tal punto que decían, yo creo que ya no. Dios no nos está ayudando, Dios no está haciendo nada, está viendo el problemón en el que estamos y no está haciendo nada. A veces así somos, ¿no? A veces así decimos. Y entonces yo creo que mejor aquí. Y el autor de Hebreos les dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Hay una condicionante, hermanos. Es necesario, está la condicionante, que el que se acerca a Dios crea que le hay y además que es galardonador de los que le buscan. ¿Alguien entiende a qué se refiere el apóstol cuando dice, el autor, perdón, cuando dice es galardonador de los que le buscan? ¿Qué es un galardón? ¿Un premio? ¿No? ¿Un reconocimiento? ¿Es un galardón? ¿No? A lo mejor si lo vemos en un ejemplo de los que pone luego el apóstol Pablo, ¿no? Del corredor que corre la carrera. Bueno, si ese corredor llega en primer lugar en esa carrera, va a ser galardonado, va a ser premiado. Bueno, fíjese usted nada más. Dios bendice, premia a los que le buscan. Pero sin fe no podemos agradarle. Porque es necesario que si nos acercamos a Dios, creamos que le hay. Ha pasado a lo largo de estos años que en algunas ocasiones he platicado con personas que dicen, pero es que yo he orado, hermano, yo he orado. Yo le he pedido a Dios que me ayude con esta necesidad y con esta necesidad. Y después dicen, yo sé que no me lo va a cumplir, pero le he orado. Y entonces, ¿como para qué? ¿Como para qué le pediste si tú ya estás convencido de que no te lo va a dar? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ese es uno de los pasajes clave donde Dios nos dice el peligro, el riesgo, la importancia del pecado de la incredulidad. Bien. Todo esto que le mostré es en la persona que no tiene a Dios, en el no creyente. Ahora bien, ¿se puede caer en este pecado después de la salvación? O sea, antes de la salvación, evidentemente lo practican porque no son salvos por incrédulos, precisamente. No son salvos por incrédulos. Si nosotros llegamos a la salvación fue porque creímos, porque nos fue dado el don de la fe. Creímos. En teoría ya no somos incrédulos, ya no somos no creyentes, ahora somos creyentes. En la salvación, la Biblia nos llama creyentes a los que estamos en la salvación, a los que por gracia hemos sido salvos. Nos llama creyentes. Pero la pregunta que se plantea es, ¿se puede caer en el pecado de la incredulidad
siendo creyentes? Evidentemente sí. La realidad es que sí. Ya no somos incrédulos en el sentido de cómo lo presenta la Biblia de las personas que no han sido regeneradas. Ya no somos así. Nuestra naturaleza es diferente, nuestra naturaleza es de creyentes. Pero de la misma manera en que nosotros podemos caer en el pecado del orgullo, que podemos caer en el pecado, y cuando digo podemos, entiéndase por favor, no, no le estoy dando permiso, ¿eh? O sea, no estoy diciendo podemos en el sentido de usted puede, échale ganas, sí puede, no hay problema. No, no lo estoy diciendo en ese sentido. Estoy diciendo en que tenemos el potencial todavía de caer en el pecado de orgullo, de caer en el pecado de amargura. Y hermanos, de verdad, si todavía aquí hay alguien que dice, no, yo en ninguno de esos, en ninguno de esos, ya te diría yo, esa es una evidencia de tu pecado. Esa es una evidencia de tu pecado, de tu arrogancia y de tu ceguera. Porque si alguno dice que no ha pecado, que no tiene pecado, hace mentiroso a Dios. Él nos conoce, hermanos. Él nos conoce. Leía hace tiempo en un libro donde se hablaba acerca del orgullo precisamente, y decía, si un hombre ora de esta manera a Dios y le dice, Señor, yo te agradezco porque me has hecho una persona muy humilde. Dice, esa es la evidencia de que no hay humildad. Esa es la evidencia de que no tiene humildad. Entonces, la realidad es que sí, hermano, así como podemos caer de hecho, déjame decirte que todos aquellos que han caído, han tropezado en el pecado de orgullo, de amargura, de malicia, de murmuración, de todos los que los hermanos nos han presentado y nos han instruido, es porque te estás moviendo en una esfera de incredulidad. No estás en la gracia. Recuerda esto, los pecados nunca vienen solos, nunca están solos. Si tú estuviste practicando la malicia, es porque estás moviéndote en incredulidad. Si tú practicaste la murmuración, es porque te estás moviendo en incredulidad, no en la gracia. Si tú caíste en el pecado de orgullo, es porque te estás moviendo en un estado del corazón de incredulidad. Es este pecado el que te lleva a moverte en nosotros y a caer en nosotros. No estás en la gracia, no estás moviéndote en un estado de gracia de Dios, estás moviéndote en un estado de incredulidad del corazón. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a leer la Escritura. Hebreos capítulo 3, verso 12. Y bueno, puse solamente algunos versículos 3 de esto, pero todo el capítulo 3 te da la idea. Bueno, ya te dije el contexto de la carta a los Hebreos, pero si nos vamos al contexto más inmediato, todavía entendemos mejor, ¿no? Si te das la tarea de leer todo el capítulo 3, vas a entender de qué está hablando el autor y por qué lo está diciendo. Hebreos capítulo 3, verso 12, mirad hermanos, escucha, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, anota esto, subraya esto, corazón malo de incredulidad. Ya hay un calificativo, ya hay un adjetivo para el corazón que se está moviendo en incredulidad. No es un corazón bueno, es un corazón malo de incredulidad y que lo va a llevar a apartarse del Dios vivo. Apartarse del Dios vivo. Verso 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, de este pecado. La incredulidad endurece el corazón, te insensibiliza. Verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme y hasta el fin nuestra confianza del principio. Lo hemos dicho, lo hemos enseñado, una de las evidencias de que si alguien es cristiano es su permanencia en el camino
de la fe. Y aquí nos dice que retengamos firme hasta el fin. Y el verso 14 es importante. Somos hechos participantes de Cristo. Somos hechos participantes de Cristo, pero también hay una condición. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Estas palabras están precedidas por una cita que el autor hace y pone como ejemplo al pueblo de Israel, que fueron incrédulos contra Dios y lo exasperaron con semejante incredulidad. Y por eso es que después de esa explicación y cita del Antiguo Testamento, él dice: miren, hermanos, que no haya entre vosotros ningún corazón malo de incredulidad, porque previo a estos versículos está haciendo referencia a un pueblo de corazón malo. Y tú recordarás cómo durante 40 años el Señor los estuvo dando vueltas en el desierto, tratando con su corazón incrédulo. Desde que salieron, hermanos, de Egipto, bueno, es más, desde antes de salir andaban de incrédulos. Desde antes de salir andaban de incrédulos. Salieron de Egipto y continuaron de incrédulos. Dice el pasaje, hablando de la incredulidad, un corazón malo genera incredulidad, y esto ya debería de alarmarnos, hermanos. Esto ya debería de ponernos con banderitas rojas, ¿no? Dicen los muchachos, con red flags. Porque si empezamos nosotros con incredulidad, es porque ya está siendo generada por un corazón que se está desviando, un corazón que ya tiene algo para con Dios que no es bueno. Porque quiero remarcar esto: todos los pecados atentan contra Dios, primeramente atentan contra Dios, ofenden a Dios primeramente, pero este en especial es particularmente ofensivo a Dios. Por eso es que es un pecado injusto. Ahora te voy a explicar un poquito más. La incredulidad consiste en razonar según nuestro concepto natural, humano y no escritural, porque no está conforme a los principios de Dios. La incredulidad consiste en un razonamiento no conforme a la Escritura, no conforme a la mente de Cristo, no conforme a la Biblia, sino nuestra naturaleza humana que está caída, lo que la Biblia le llama el viejo hombre, la carne. Cuando los autores del Nuevo Testamento se refieren al viejo hombre, no está hablando de incrédulos ni de paganos, hermanos, está hablando de creyentes. Y por eso ese viejo hombre es viejo, porque el creyente tiene un nuevo hombre. Cuando habla del incrédulo, le dice su hombre natural, porque es en el que está operando, es en el que está viviendo. Cuando es en el contexto de un nacido de nuevo, de un creyente, habla de un viejo. ¿Por qué de un viejo? Porque ahora ya existe un nuevo hombre que es conforme a la justicia de Dios. Esa parte es importante que la entiendas. Sin embargo, el creyente todavía está susceptible a razonar en incredulidad. Razonar, lo pongo entre comillas, porque lo está haciendo en su concepto natural, con el viejo hombre, en la carne, y no conforme a los principios de Dios. Eso es incredulidad cuando hablamos de un creyente. Consideremos la manera en que razonaron los hijos de Israel
en el pasaje de Números 13, verso 31 al 33. Aquí se lo pongo. Disculpen mucho texto, pero quise ponerlo en una sola diapositiva. Si quiere leerlo aquí está bien, si quiere leerlo en su Biblia, perfecto, sin problema. Números 13, verso 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo. Te pongo en contexto, bueno, más bien ya lo vas a entender ahorita que lo acabemos de leer, pero están entrando a una tierra que Dios les prometió. Va de nuevo, Dios les prometió. Dios les dijo: vayan y conquisten esa tierra, es la tierra que yo les daré. Ahí está la promesa de Dios. Y Dios es Dios y sus promesas son fieles y verdaderas. Y Él no es hijo de hombre, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Era su promesa. Con eso era para que estos hombres dijeran: amén, vamos porque el Señor nos los ha dado. Pero los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. O sea, sí, Dios dijo, pero ve, están re grandotes. Sí, Dios dijo, pero mira, no vamos a poder. No vamos a poder. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes. O sea, estos grandes hombres de gran estatura no eran los más grandotes, aparte había otros más grandotes. Hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Pareciera ser un razonamiento correcto, lógico. ¿Por qué? Porque lo vieron. O sea, no se están inventando cosas. Estos hombres no se están inventando cosas. Realmente esa tierra estaba llena de hombres de gran estatura y de gigantes, que los israelitas, comparados con ellos, pues sí, estaban chaparrines, chiquitos. O sea, no estaban diciendo mentiras. El punto es que estaban poniendo en entredicho la palabra de Dios. Ese es el punto. Estaban poniendo en entredicho, o sea, sí Dios dijo, pero no es cierto. Ese es en esencia. Sí Dios dijo, pero no es cierto. No es cierto lo que dijo, porque no vamos a poder. No vamos a poder, no podremos subir contra aquel pueblo, no vamos a poder. Sí, Dios nos prometió, pero no vamos a poder por esto, por esto, por esto y por esto. Ese es en esencia el pecado de incredulidad del creyente. El creyente tiene promesas de parte de Dios. Todos nosotros tenemos promesas. Dice el apóstol Pablo que todas las promesas en Cristo Jesús son en Él sí y en Él amén. Todas, hermanos. Si algún día tienes una dificultad y necesitas una palabra, que te aliente, que te anime, la Escritura dice que todas las promesas de Dios son para sus hijos, son para ti. Si tú eres su hijo, si tú eres su hija, sus promesas son para ti. No necesitas cerrar los ojos un día en la mañana y decir: Señor, háblame, y ahí abres la Biblia y aquí, pero no necesitas hacer eso. Acuérdate de sus promesas y ve a ellas y léelas y apropiate y abrázalas y créelas. Porque todas sus promesas son en el sí y en el amén. El problema de la incredulidad es que nosotros, a pesar de sus promesas, decimos: pero no podremos. Pero no es cierto. Pero yo no voy a poder. Yo no voy a poder. Sí, Dios dijo, pero yo no voy a poder. Ese es el problema grave e injusto de la incredulidad.
Eso que estaban diciendo esos hombres era una mentira. Y por eso estos hombres que agradaron a Dios, Josué y Caleb, dijeron: no seáis rebeldes. En el pecado de incredulidad está escondida también la rebeldía. Acuérdate, los pecados no vienen solos. No vienen solos. En su pecado de incredulidad aparentemente racionalizado, había rebeldía. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, pues vosotros los comeréis como a pan. Pues vosotros los comeréis como a pan. Ellos dijeron: nos ven como langostas. Pero la convicción de la fe en las promesas de Dios, te lo vas a comer como pan. Así, mira, lo vas a agarrar así, así, bocadito y bocadito, lo vas a acabar. Su amparo se ha apartado de ellos y Jehová está con nosotros. No temas. ¿Qué habían visto Josué y Caleb para poder decir ellos, para afirmar con el aplomo con que lo estaban afirmando? Te lo vas a comer como a pan. Esos grandototes va a ser como un panzote. Te lo vas a comer. O sea, no importa que los veas grandote, te lo vas a comer. Porque su amparo se ha apartado de ellos. ¿Qué vieron? ¿Por qué estaban aseverando que el amparo de esos grandotes se había apartado de ellos? No habían visto nada todavía. Solamente habían escuchado la palabra de Jehová. Todavía no habían visto algo que asemejara que el amparo de ellos, es decir, la protección de ellos, la fortaleza de ellos, se había apartado de ellos. Todavía no habían visto nada. Solo tenían la promesa de Jehová. Y creyeron y dijeron: Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque ya lo dijo. Nada más. Porque ya lo dijo. Suficiente. Ya lo dijo. Ya está su palabra. Ya lo dijo. No teman. No teman. La incredulidad conduce a la desobediencia o a la rebeldía, como le decía yo. Porque esos hombres estaban diciendo: no, no vayamos. No, no descendamos. Se estaban rebelando contra la palabra de Dios. No contra Josué, no contra Caleb. No, no era contra ellos. Se estaban rebelando contra Dios mismo. Estaban siendo desobedientes a Dios. ¿Por qué? Por incrédulos. La incredulidad nos lleva a ser rebeldes, hermanos, a Dios. La incredulidad nos lleva a ser desobedientes a Dios. La incredulidad nos lleva a tomar caminos diferentes a los que Dios nos está marcando. Por incrédulos, por no creerle a Dios. La incredulidad conduce a la desobediencia, a la obstinación. Vamos, los vamos a comer como a pan. Y los otros: no, somos como langostas. Bien convencidos de que no iban a poder, obstinados, perdón, y finalmente la rebelión. No vamos, no vamos. Y esto provoca a Dios. Es una provocación a Dios. Es lógico, es entendible. Yo, el Dios todopoderoso, el que todo lo puedo, te estoy diciendo que vayas y tomes esa tierra que yo te estoy entregando. Además, nunca te he mentido. Además, te he demostrado que quiero ayudarte y que estoy contigo. Te he puesto todo, te he dado todo, te he hecho que veas cómo del cielo llueve maná, has visto cómo de la nada vienen codornices para darte la carne que quieras, has visto todos esos milagros y maravillas. ¿Por qué ahora dices
que lo que te estoy diciendo no va a pasar. ¿Por qué ahora no me crees? Y provoca a Dios. El pecado de incredulidad provoca a un Dios santo. Y recuerda, estamos hablando del pecado practicado por un creyente, por un hijo de Dios. Eso le provoca todavía más, porque el creyente ha sido el objeto de la bondad y de la misericordia del Señor. Levante la mano todos aquellos que de una sola vez han sido defraudados por Dios. Levanten su mano. Entonces, ¿por qué a veces no le creemos? Porque dudamos. Debido a su incredulidad, los israelitas se apartaron del Dios vivo. La palabra griega traducida en apartarse, en el 3:12, estoy regresando, en esta no estoy citando el pasaje que leímos ahorita de Josué y Caleb y de los gigantes, estoy regresando a Hebreos 3:12, de Hebreos. La palabra griega de apartarse, o sea, mirad hermanos que no hay entre vosotros alguien de corazón malo para apartarse del Dios vivo. La palabra apartarse se traduce como alejarse, como desertar, como irse. En otras palabras que quizá vamos a entenderlo mejor, apostatar. El pecado de incredulidad es tan grave, tan delicado y tan destructivo que puede llevar a un creyente a apostatar, apartarse de la fe. Cuando esa práctica de incredulidad se prolonga y se prolonga y se prolonga, ya está apartándose de la fe. A apartarse de la fe se le llama apostatar. Cuando te apartas de la fe en una ocasión, en otra ocasión, en otra ocasión, bueno, eso se le llama incredulidad. Pero si eso se vuelve, tu corazón se va endureciendo, te puede llevar a lo que la Biblia habla acerca de la apostasía. Qué delicado es. Y por eso la advertencia de Hebreos. Mirad, hermanos, fíjense bien que no hay entre vosotros ninguno de corazón malo que albergue y guarde incredulidad. Para apartarse del Dios vivo, dice ese mismo pasaje. Aunque Dios es viviente y fiel, de hecho, la manera literal, nuestra Reina Valera dice apartarse del Dios vivo, una manera más literal es del Dios que vive, para presentarlo en presente continuo, constante. Dios siempre está vivo porque Él es eterno, pero la idea de lo que nos quiere decir cuando presenta esto, cuando nos hace referencia al Dios vivo, al Dios que vive, es que Él siente. Para apartarse del Dios que siente tu incredulidad y siente porque está vivo. Siente tu incredulidad, le pesa, le duele, le lastima, le ofende tu incredulidad. Esa es la intención de por qué el autor menciona aquí el Dios vivo. Está sensible a tu incredulidad. Siente, lo percibe, le lastima. Debido a la incredulidad, los israelitas no pudieron entrar en el reposo y quedaron postrados en el desierto, como lo vemos en el verso 18 y 19 del capítulo 3 a los Hebreos. Y no pudieron entrar en mi reposo, dice. No pudieron entrar en mi reposo. Y el Señor juró que ellos no entrarían en su reposo
y sus cuerpos cayeron en el desierto, como lo dice el verso 17. Qué palabras tan delicadas, y están citadas en el Nuevo Testamento, hermanos. El pecado de incredulidad es delicado. Es delicado. Cuán serio es tener un corazón malo de incredulidad. Cuán delicado es tener un corazón malo de incredulidad. El pecado de no creerle a Dios, de no confiar en Dios, hermanos. Y en nosotros los creyentes es particularmente más grave porque, repito, somos nosotros el objeto de su gracia. Somos nosotros el objeto de su gracia. Ya pedí que levantara la mano todos aquellos que por lo menos una vez han sido defraudados por Dios. Ninguno, no podemos decir que Dios nos ha defraudado. Siempre ha respondido a nuestras oraciones, siempre ha respondido. Algunas veces han sido con un no, pero fue una respuesta. Pero fue una respuesta. También un no es una respuesta. A veces lo vemos como que Dios no me ha respondido porque no aceptas bien, Christine de Clairol, un no como respuesta. Te pones en modo Christine de Clairol. Pero un no también es una respuesta de Dios. Recordemos aquel pasaje cuando estuvimos estudiando el libro de los Hechos y el Espíritu les prohibió a los misioneros que se fueran a cierto lugar. Les prohibió, les dio un no como respuesta. Entonces, ¿cuán serio es tener un corazón malo de incredulidad, hermanos? Amados hermanos, cuando nosotros somos incrédulos, ofendemos a Dios, porque atentamos contra su bondad, contra la benignidad que Él ha tenido para con nosotros, contra su amor que se ha desprendido para con nosotros, hermanos. Limitamos su soberanía, y no porque se limite, sino porque de alguna manera no confiamos en su soberanía. Si creemos en la soberanía de Dios, que Dios es soberano y porque Él es Dios y nada más, entonces Él puede hacer las cosas como Él quiere. Le dirá el barro al alfarero, ¿por qué haces así? La respuesta es evidente. No puede, no debe. El barro sencillamente se deja moldear por el alfarero para tomar la forma que el alfarero quiere que tome. ¿Cuán serio es tener un corazón malo de incredulidad? Y a veces, hermanos, este corazón malo de incredulidad aparece cuando estamos teniendo circunstancias adversas, difíciles que no queremos aceptar como de parte de Dios. Hermanos, toda nuestra vida está en sus manos, toda nuestra vida, nuestro futuro, si lo quieres llamar así, tu destino, está en las manos del Señor. Él hace con nosotros como Él quiere, de acuerdo a su plan ya Él establecido desde la eternidad. Pero cuando sus planes no te gustan porque no están de acuerdo a tus planes, entonces empiezas a decir, no, yo creo que Dios no me está oyendo, yo creo que Dios no está entendiendo lo que quiero decirle o lo que estoy pasando. Qué palabras tan duras e injustas para un Dios que ha sido bueno, muy bueno contigo, con nosotros. Y a veces es nuestro pecado, hermanos, los que nos pone obstinados y no queremos reconocerlo, que es nuestro pecado. Y lo que se nos hace más fácil es echarle la culpa a Dios. Y caemos en este corazón malo de incredulidad. Corazón malo de incredulidad. ¿Cuál es el consejo de Dios contra la incredulidad en el creyente? Esto es importante, hermanos, porque Dios nunca nos deja sin esperanza, nunca nos deja sin luz para corregir, nunca nos deja, nunca, hermanos. Siempre el Señor nos corregirá, nos dará vara, nos disciplinará o nos atenderá con ternura, pero nunca nos dejará sin esperanza, sin corrección y sin instrucción.
siempre hay instrucción de parte de Dios. Y en caso de este pecado de la incredulidad, que ya vimos que viene acompañado de muchos más pecados, en Hebreos mismo, en este mismo contexto, los pasajes que te mostré son del capítulo número 3. En el capítulo 4, inmediatamente, el autor, Dios mismo inspirando al autor, nos da el consejo de Dios contra la incredulidad. Temamos, pues. El temor a Dios, hermanos, el temor a Dios en un creyente debe ser algo natural, normal. Cuando nacemos de nuevo, en el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, nos pone un respeto. Cuando hablamos del temor a Dios, hablamos de respeto y reverencia. No hablamos de un temor cobarde, no hablamos de un miedo enfermizo. No, estamos hablando de un respeto, de una reverencia a la persona santa de Dios. Tengamos respeto y reverencia. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Y de aquí, verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿De quiénes está hablando? De aquellos que le tentaron en el desierto. Pero no les aprovechó. ¿Qué no les aprovechó? La buena nueva que se les predicó. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Qué importante es creerle a Dios, hermanos. Cada que tomamos su palabra, cada que escuchamos su palabra, qué importante es que creamos y que le creamos a Dios. Porque aún puede ser, fíjate qué peligroso es esto, podemos estar nosotros escuchando la palabra, podemos nosotros estar leyendo la palabra, pero si cuando tú haces eso no va acompañada de fe y de confianza en Dios, no te aprovecha. No te aprovecha y caes en incredulidad. Y hermano, tú dirás, pues es que hermano, yo le dedico 1 hora a estudiar la Biblia. Pero la pregunta es, ¿va acompañada de fe? Porque si no va acompañada de fe, perdiste 1 hora de tu tiempo. Perdiste 1 hora de tu tiempo. Es que hermano, escuché otra vez la enseñanza y esta enseñanza que duró 1 hora y fue acompañada de fe. Porque si no fue acompañada de fe a los principios de la Biblia, fue 1 hora perdida de tu tiempo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El pecado de incredulidad, hermanos, de una manera u otra está presente en nosotros. Y no lo estoy diciendo con jactancia o con alegría, no. Lo estoy diciendo como una advertencia, como un aviso, como un sonar la trompeta y decir, hermanos, cuidado, cuidado con este pecado que puede estar en nosotros. Y si está en nosotros, muchas veces nubla nuestro corazón o se asoma en medio de nuestro actuar, donde deberíamos de ejercer la fe. Vemos ejemplos en la Escritura cuando Pedro caminó sobre las aguas por fe, pero la incredulidad se asomó. ¿Y qué le pasó, hermanos? Comenzó a hundirse. ¿Y cuáles fueron las palabras de reprensión del Señor Jesús en ese momento? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? O como aquel discípulo llamado Tomás, quien en incredulidad dijo que no creía hasta que viera a Jesús y pusiera sus dedos sobre sus llagas. Sí se puede
practicar este pecado, hermanos. O sea, sí estamos en riesgo de hacer eso. Sí estamos en riesgo. Aunque la incredulidad sea común y se presente también como medio en nuestra vida de fe, no debemos perder de vista lo dañino que es este pecado y hasta qué punto puede llevarnos. La Escritura nos advierte, tengamos cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La advertencia de Dios es clara a los creyentes, porque la incredulidad, hermanos, que se apodera de un corazón puede llevarnos a apartarnos del Dios vivo, y eso no es poca cosa. Caer en apostasía no es poca cosa. Caer en rebeldía, en desobediencias, no es poca cosa. Ningún corazón es tan malo como un corazón de incredulidad. O sea, sí, los otros pecados son graves, pero nada ofende más a Dios que nuestra incredulidad. Por la sencilla razón, hermanos, de que nuestra relación con Dios es por fe. Es una relación de confianza. Es una relación de confianza. La incredulidad constituye un insulto y una ofensa para nuestro Dios. Y sabemos que todo pecado quebranta la justa ley de Dios, pero pocos son los que ultrajan directamente su persona como lo hace el pecado de incredulidad. El verso 14 de lo que estuvimos leyendo dice que Dios se disgustó, a causa del cual me disgusté contra esa generación, porque siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. No han conocido mis caminos. La molestia de Dios es evidente. La molestia de Dios es evidente. Verso 14 del capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Te recuerdo, el contexto de esta carta son cristianos padeciendo, sufriendo circunstancias adversas. Y nos recuerda, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. La incredulidad viene cuando empiezas a dudar del carácter de Dios. Y aquí nos recuerda, no tienes un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de tus debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente. Acuérdate, la esencia del evangelio es creer, arrepentíos y creer. La salvación comienza por creer y se mantiene por creer. Se sustenta en una relación de confianza con Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro para cualquier dificultad que tengas, para cualquier tentación que estés atravesando, para cualquier incertidumbre. Estás orando por una persona y el día de hoy la ves cada vez más dura que cuando comenzaste a orar por ella. No te canses, sino acércate confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro, para la oportuna ayuda. Acércate. Eso es lo que está diciendo. Acércate. Notas finales. Solamente puntualizo algunas de las cosas que ya dijimos para que si de toda esta información te cuesta retenerla, te lleves los puntos importantes. La incredulidad es un riesgo en la vida del creyente. Es un peligro. Si no lo fuera así, la Escritura no nos lo advertiría. Todas las advertencias, o la mayoría, la gran mayoría de las advertencias
contra el pecado en el Nuevo Testamento son para creyentes, hermanos. Son para creyentes. Cuando se refiere al incrédulo, más bien es una exigencia al arrepentimiento. Arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de rechazar a Dios. Pero cuando hay advertencias en contra del pecado, de los pecados, y un llamado a la pureza y a la santidad, es para el creyente. El inconverso no puede vivir en santidad, hermanos. No tiene la gracia de Dios, no tiene el Espíritu de Dios, no puede vivir en santidad. Por eso es que cada que escucha la ley lo reprueba y lo hace cachitos. Porque no puede. Pero al creyente, la exhortación siempre es a eso. Entonces, en el creyente, caer en incredulidad sí es un peligro, sí es un riesgo. Y es un pecado de los más injustos, porque atentan contra el carácter de un Dios que es bueno, que es santo, que es justo y que es amor. Y que nunca te ha defraudado ni lo hará. Es de los pecados más ofensivos a Dios. Más ofensivos. Cuando estás practicando este pecado de incredulidad, pierdes de vista el amor a Dios, pierdes de vista su bondad, pierdes de vista su carácter y empiezas a corromper el carácter de Dios para justificarte a ti mismo. Es que Dios no me ayuda. Uf. ¿Qué? El hecho de que Dios en su sabiduría esté reteniendo y tiene ya un día estipulado cuando va a obrar, no quiere decir que no te está ayudando. Pero tú declarar que Dios no te ayuda, wow, que Dios no te está ayudando, que Dios no se está preocupando por ti, que Dios no está teniendo cuidado de ti, cuidado, cuidado. En incredulidad, hermanos, perdemos de vista el carácter de Dios y lo corrompemos para justificarnos nosotros. Eso es un corazón muy malo. ¿Condenarás a Dios para justificarte tú? Creo que le fue preguntado a Job, ¿no? Ay, nanita, qué pregunta. Yo siento que si Job estaba lleno de ronchas, más ronchas le salieron después de escuchar esa pregunta. ¡Wow! ¿Te justificarás tú y condenarás a Dios? Cuestionamos la soberanía de Dios. No lo dejamos ser Dios. O sea, si eres Dios soberano, pero yo te quiero decir que hagas. ¿Y cuándo lo hagas? ¿Y en qué momento lo hagas? ¿Y cómo? Porque si no lo haces así, entonces algo está fallando en ti. Ponemos en tela de juicio la soberanía de Dios. Ya lo dijimos, eso proviene de un corazón malo. Hermanos, recuerda tú que cuando hay salvación, en la salvación y en el nuevo nacimiento, Dios quita el corazón de carne, de piedra, perdón, y te pone un corazón de carne, un corazón nuevo. Pero cuidemos que no se vuelva a corromper a un corazón malo. Si empezamos a dudar del carácter de Dios, esto es lo que dice la Escritura, que se está formando nuestro corazón, un corazón malo, no agradecido. Y el peligro es de que quien se mantiene en la práctica de este pecado, estoy hablando de un creyente, puede caer en apostasía. Es necesario arrepentirnos y cuidarnos de este pecado y regresar a la fe, a volver a confiar. ¿Por qué, hermanos? Porque el justo por la fe vivirá.
como algunos pasajes nos lo dicen, entre ellos Romanos 1:17. El justo vive por fe, hermanos. La relación con Dios es por fe. Todas las cosas que nosotros querramos entender de Dios es por fe. Es en confianza, en una relación de confianza. La incredulidad rompe esto. Atenta contra esto. Atenta contra esto. Debemos arrepentirnos y volver a creer. Regresar a esa relación de confianza. Y esta enseñanza ya la terminé, pero estaría inconclusa si no está la pregunta obligada. ¿Cómo está tu corazón respecto a esto? ¿Has caído en un corazón malo de incredulidad? ¿Pones en tela de juicio el carácter bondadoso y amoroso del Dios que nunca te ha fallado? ¿Has dudado de sus buenos planes para contigo? ¿Has cuestionado el cuidado de Dios aún en un momento de dificultad? Arrepintámonos de ese pecado y volvámonos a la fe. Y volvámonos a la fe. Y volvámonos a esa relación de confianza. Y aunque Dios no nos permita algunas cosas que para nosotros nos parecen lícitas, nos parecen justas y que las necesitamos y que en nuestro razonamiento decimos, pero si Dios sabe que lo estoy necesitando, si Dios sabe que me es necesario y además, pues que no es ilícito, que no es nada injusto, que de verdad es algo necesario para mí, para mi vida, para mi familia. Y te quejas, esa queja puede salir de un corazón incrédulo, de un corazón que ha perdido de vista al buen pastor, que ha perdido de vista esas palabras de el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué corazón tan contrario este del salmista, ¿no? Describiendo a su pastor. Y en la presencia del Señor moraré por largos, largos días. Qué diferente aquella mujer que en los afanes dijo, Señor, ¿no tienes cuidado de mí? Mira esta mujer que no hace nada. Todo lo hago yo. ¿No tienes cuidado de mí? Qué diferente, hermanos. ¿Cómo hemos sido, hermanos? ¿Qué corazón hemos tenido? Como el de aquel salmista que dijo, el Señor es mi pastor. Y como es mi pastor, nada me faltará. O aquel que dice, o aquella que dijo, no tienes cuidado de mí. Arrepintámonos, hermanos, si es que hemos caído en una actitud que ha lastimado el corazón de un Dios bueno, de un Dios santo, de un Dios justo, y volvamos a esa relación de confianza, porque el justo por la fe vivirá. Amén.